Un saludo muy especial a todos nuestros padres de familia que el día de hoy estamos acá reunidos en esta escuela de padres. El día de hoy, para mí es todo un placer presentar a nuestro gran amigo, el profesor Freddy Caner. Profe, muy buenas, ¿cómo le va? Profe Carlos, muchas gracias, muy amable, muy bien, gracias a Dios. Bueno, resulta y pasa que en estos días ha sucedido varias noticias y varios papás están inquietos con algo que es el tema de la cátedra de educación emocional. Pues todavía no nos adelantamos al proceso de lo que nos viene, pero sí queremos hablar el día de hoy un poco sobre lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, que también se ha hablado, y para eso pues invité a nuestro amigo y nuestro profesor Freddy, que quiero que nos comparte un poquito sobre la experiencia de educar con inteligencia emocional. Profe, cuéntenos, ¿cómo utiliza usted la inteligencia emocional en la educación? De cómo enfrenta sus problemas y trato yo desde mi puesto, desde mi cargo, tratar de darle alguna solución a ese dilema, a ese problema. No sé si te entiendo bien, pero lo que me dices es que tú no estás enseñando al cerebro, sino enseñando al corazón del joven. ¿Cómo así? No sé si estoy enredado ahí. Sí, bueno, yo realmente como docente quiero llegar más allá de dictar una clase y quiero llegar a lo profundo del estudiante cuando me lo permite, para saber en cómo lo puedo ayudar, qué problema tiene, si desde mi punto de docente yo puedo aportar algo más y enseñarle a ese muchacho, a esa muchacha, cómo manejar la situación de una manera muy inteligente. O sea, llegar un poquito más allá. Y algunos de los papás nos estarán preguntando, bueno, ¿y por qué el profesor tiene que meterse en un terreno, y disculpen la palabra que voy a usar, que no les interesa, que no les competa? ¿Por qué? Porque es que el docente no solamente es docente, nosotros los docentes somos, digámoslo así, psicólogos, somos doctores, somos consejeros, y hay muchos estudiantes que se nos acercan a nosotros contándonos algunos problemas personales, porque quizás de pronto hemos hallado de pronto confianza en ellos, y entonces desde ese punto de partida, desde ese punto de vista, nosotros podemos aportar más que una clase, un consejo a ese muchacho o muchacha que está pasando por un problema emocional fuerte. Bueno, y usted también es padre, tiene un hijo, ¿cierto? Dos niños, uno de 8 años y uno de 3. Uno de 8 años, uno de 3, uno de 8 años estudiando acá en la institución. La pregunta, Freddy, es ¿cómo hace un papá para llegarle al corazón a su hijo? Porque muchas veces somos papás o muy dejados o muy restrictivos del golpe, del regaño y todo eso, pero nunca encontramos ese punto medio que se llama corazón. ¿Cómo hace un papá para llegar al corazón del hijo? Bueno, desde mi punto o desde mi experiencia como padre, en esa corta experiencia que tengo, ¿cierto? Con el niño mayor, que es el que tiene un poquito más de razonamiento, todos tenemos problemas emocionales, inclusive ellos tienen problemas pequeños, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de padre, yo lo que trato es sacarlo, comerme un helado con él, sentarme como hablar como un amigo y decirle, hijo, cuéntame qué te pasa, cómo estás, en qué te puedo ayudar, cómo te sientes hoy. Eso lo hago pues regularmente con mi niño grande más que todo, porque pues el niño pequeño pues todavía no, pero con él tratamos con mi esposa de sentarnos, de darle mucha confianza, de que nos cuente todo, porque los niños a veces se reservan muchas cosas y a veces cosas importantes y difíciles para ellos, y entonces desde nuestro punto de padre o nuestra figura de padre, entonces entramos a actuar y darle una mejor solución al problema. Freddy, ¿qué pasa cuando un papá no llega al corazón de su hijo? No llega o no está educando con inteligencia emocional. Bueno, pasaríamos a otro extremo, porque a veces en la mayoría de los hogares existen los gritos, la autoridad, está el padre autoritario, la madre autoritaria, y cuando el papá es autoritario y la mamá autoritaria, a veces lo que hace es que el hijo se aleje, y entonces cuando el hijo tiene un problema, como sabe que el papá es autoritario, lo va a castigar, lo va a regañar o no le va a dar importancia, termina contándole el problema a otro joven inexperto, o quizás ellos se lo guardan y terminan pues con muchos vacíos emocionales, y esto va de generación en generación si no hacemos un par y somos inteligentes como padres y como personas para darle la solución a ese problema de nuestros hijos. Bueno, algunos papás, no de acá, de otros sitios, dicen,
Oiga, pero es que estamos criando una generación de cristal, una generación que se rompe por todo, que llora por todo, que se aflige por todo, ya no se les puede decir nada porque ya se quieren morir. La inteligencia emocional o este interés no termina volviendo muy frágil a los niños. Bueno, sí, tenemos muchos niños frágiles en la parte emocional, la cultura, pues toda esta la manera de criar ahora a las familias, digamos así, ha causado este síntoma en los niños o en los jóvenes que son muy frágiles emocionalmente. Nosotros como padres necesitamos ser muy inteligentes en esa parte. Y sobre todo cuando nosotros vayamos de pronto a reprender un hijo, a dar algún consejo, necesitamos primero tener autocontrol nosotros mismos, dominio propio, para poder enseñar al hijo cómo se puede manejar la situación. Que el hijo nos vea, bueno, mi papá se sabe controlar, mi mamá se sabe controlar, y no como loco, loca, gritando y gritando, y lo que hace es que el niño, pues su autoestima baje más. Tenía por ahí un papá que me decía, porque yo les recomendaba, sí, castiguen, pero no en el momento. Primero cálmese usted y luego castigue. Y tenía un papá que me decía, pero es que si no es con rabia, yo no castigo. Sí, así nos criaron a nosotros de pronto de esa manera, porque nuestros padres quizás en su crianza no tuvieron la orientación, ¿cierto? Pero lo recomendable es que cuando de pronto se va a castigar al hijo, hay que estar calmados, dejar que la rabia se nos pase. En mi caso, o en mi caso de mi esposa, casi no los castigamos físicamente, pero sí los castigamos a veces cuando ya, ¿cierto? Llevamos al niño al cuarto. En mi caso, pues, como papá, le digo por qué lo voy a castigar, muy calmadamente. En mi caso, yo soy cristiano, oro con él, y le doy un castigo, pues, digámoslo así, un correazo, 2 correazos, como para que... Pero no lo hago, o sea, es muy, muy raro cuando yo lo hago, pero cuando lo hago, actúo de esa manera. Bueno, una de las cosas aquí que se habla mucho de que la inteligencia emocional es muy buena para manejar el bullying o el acoso escolar. Un niño le dice cosas, le golpea, lo maltrata psicológicamente a otro, y el otro lo que hace es disminuirse, bajarse. ¿Cómo manejar la inteligencia emocional para que nuestros hijos afronten el bullying? Sí, eso va desde la crianza, ya cuando y ahí fue un papel importante la autoestima de cada joven, ¿no? De cada niño. Por lo general, la mayoría de los muchachos tiende a tener una autoestima muy baja, con niveles de serotonina muy bajos, y cualquier circunstancia, cualquier situación en el colegio con sus compañeros, esto los va a afectar bastante en la parte emocional. Ahí tendrían los padres que entrar a ser muy persuasivos, muy... ¿cómo podríamos llamar? Inteligentes, para que el muchacho no crea todo lo que le dicen en el colegio, sino que los padres, con un abrazo, con un te quiero, con un gesto de cariño, ayuden a su hijo a tener una autoestima bastante, pues digamos así, alta, para que cuando enfrente las situaciones que lo van a tener en el colegio o en la calle, ellos sepan reaccionar de manera positiva a ese tipo de bullying. Claro, el bullying es inevitable. En todos los contextos, hasta en los contextos laborales, se ve el bullying, el acoso escolar, se ve en todos sitios, pero el asunto es cómo se enfrenta, porque no creo que exista en Colombia o en el mundo una institución educativa que esté libre 100% de bullying. Siempre va a haber un acoso, pero es cómo enfrentar el acoso, y el profe pues acá nos dice algo bien interesante, y es que fortalecer la autoestima. Muchas veces nos vamos usted es un bruto, usted es un tonto, usted no aprende, usted no sirve, y lo que hacemos es disminuir, y pues llega el otro y también le da palo, entonces palo en la casa, palo en la escuela, pues el pelado se va para el piso. Eso sí, ¿quién se aguanta esa palera en todos lados? Profe, así cuéntenos, que una persona que no crezca, que no se desarrolle en un ambiente emocionalmente sano, ¿qué va a hacer en la vida? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál es el futuro de una persona que no esté emocionalmente sana? Bueno, es algo muy importante eso, porque si una persona está mal en la parte emocional, difícilmente va a poder sobresalir y crecer como persona. Es más, respetando las creencias de pronto de los padres que me están escuchando,
hay un versículo en la Biblia que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando la Biblia se refiere al corazón, no se refiere tanto al órgano que bombea sangre, sino a la mente, porque aquí en la mente, para los judíos, es el centro de las emociones, el centro de las decisiones. Y si el corazón está mal, si la mente está mal, con gritos, con palabras que te bajan la autoestima, todo tu ser va a estar mal. Entonces yo creo que debemos como padres educarnos, de pronto buscar un buen libro, una lectura que me ayude a mí a tener herramientas para poder ayudar a mi hijo y lógicamente para mí también, porque a veces los padres quieren controlar a sus hijos, pero ellos no saben controlar a ellos mismos. Entonces ahí tenemos un problema también y que los hijos están viendo eso. Entonces es difícil cuando una persona tiene una autoestima baja, tiene problemas de una salud emocional baja, porque va a ser una persona frustrada, no se va a sentir bien en ningún lugar y por ende va a ser una persona que quizás no vaya a tener objetivos claros en la vida. ¿Sabe, Freddy, que yo tuve la posibilidad en Medellín pagar, pues me la regalaron una beca de una institución que tenía el más alto porcentaje de rehabilitación de consumo de sustancias psicoactivas, de drogas? El lugar era carísimo, pero te garantizaban que un muchacho que llegaba allá tenía un 60, un 70% de dejar las drogas. Y al estar allá por un día, me hicieron un pasadía, vivir la experiencia de qué siente un muchacho estando allá, nos decían que lo que ellos se dedicaban los 6 meses del año que estaba el muchacho allá, era ayudarlo a manejar la frustración. Y decía que el consumidor, como nosotros vulgarmente decimos el drogadicto, sale a la calle, no consigue un trabajo, una chica le dice que no, alguien lo mira feo, de una vez se siente frustrado y no tiene las herramientas para manejar esa frustración y de una vez se refugia en la droga. No. Entonces le dijiste una palabra muy interesante y es el manejo de la frustración. Nuestros jóvenes actualmente tienen un problema muy grande y es que cualquier cosa lo frustra y cuando se sienten frustrados, ¡pah!, se esconden bajo las faldas de la droga. Y un número que me asustaba mucho, que se lo he dicho ya en varias reuniones, y es que dicen varios expertos que en Colombia, por lo menos en cada familia hay un consumidor, ya en este momento. Hay un promedio que en cada familia hay un consumidor, y eso asusta. Todos tenemos, o sea, prácticamente nos está diciendo que todos tenemos a alguien que está consumiendo en la familia. Freddy, el tiempo se nos fue volando. Este es un momento muy importante, los papás están recibiendo los informes académicos de sus hijos, algunos se van a celebrar, otros se irán tristes para la casa. Déjales una enseñanza, háblales unas palabras a estos papás que hoy reciben ese informe académico, Freddy. Bueno, para concluir, decir a los papás que, de pronto a algunos muchachos no les fue tan bien académicamente. El consejo que les doy es que no lo vayan a gritar, no le vayan lleguen calmados a su casa, hablen con él, con ella, miren cuál es la causa, por qué su muchacho perdió 1, 2, 3, 4 materias y juntos como padres, como familia, darle solución a ese muchacho, a esa muchacha, porque a veces, lamentablemente, a veces el bajonazo o el bajón académico también es más que todo por la parte emocional, los problemas de la casa, el muchacho no se concentra, tiene la mente en el problema con el papá, con la mamá, la problemática en el hogar. Entonces siéntese con él, con ella, no lo vayan a castigar, hablen con él, con ella y siéntense y busquen la solución al problema. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte, decía mi mamá. Entonces todo tiene solución. Y si yo te puedo asegurar que si tú haces ese ejercicio tan sencillo de sentarte con tu hijo, abrirle el corazón como un amigo, yo sé que tu muchacho va a mejorar. Abrir el corazón a los hijos para que nuestros hijos mejoren. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y les deseamos el mejor de los éxitos. Bueno, Dios les bendiga y hasta un próximo video. Ok.